Hoy tengo una misión muy importante y es transformar ese bolsillo tan hermosamente tenebroso en un bolsillo que anheles y añores y quieras hacer en todas las partes que sea posible. Sí, estoy hablando del bolsillo ojal. Yo te voy a mostrar una forma en que puedes hacerlo que no se equivoca. ¿Están listas? ¡Manos a la obra! Voy a hacer el bolsillo a un vestido que ya está listo, lo estuve transformando la semana pasada. Le quité las mangas y con las mangas voy a hacer el bolsillo. Voy a utilizar unos retazos para complementarlo y voy a utilizar el patrón básico de bolsillos que consigues gratuitamente en mi blog. Abajo te dejo el link para que lo descargues. Entonces, empecemos. Yo aquí tengo mis piezas cortadas. Lo primero es colocarle la entretela a la pieza número 2 en el medio. En la guía de costura dice que la entretela se le debe colocar al vestido también. En este caso no lo voy a hacer porque esta tela es bastante robusta y no deshila. La función de la entretela en este bolsillo es endurecer un poco la pieza y evitar que se deshile. En este caso no lo necesito, entonces se lo voy a colocar a una sola de las piezas. Entonces voy a coser las piezas número 1 a la pieza número 2, que enfrentando los derechos, y ahora voy a enfrentar al delantero de mi pieza. Lo mejor es poner este bolsillo antes de armar la pieza, pero en este caso pues no me queda de otra. Y ahora voy a usar mi truco más preciado de este bolsillo y es la pieza número 3. Va a ser una especie de plantilla que nos va a guiar por dónde vamos a coser, de modo que nos quede totalmente rectangular. El fallo más común en este bolsillo es ese, que un lado te quede más ancho que el otro, o que no te quede exactamente en la esquina y paralela a la otra línea. Entonces, para evitar eso, esta plantilla es lo máximo. Voy a colocar aquí unos alfileres. Ahora voy a coser esto empezando en uno de los lados con costura recta por todo el borde y terminaré aquí. Asegúrense de que llegaron bien en las esquinitas, de que esas esquinitas quedaron bien definidas. Y ahora viene el shot de adrenalina. Vamos a cortar esto por el medio, hacemos una línea. Vamos a hacer una especie de Y hacia las esquinas, llegando bien cerca de la esquinita, lo más cerca posible. Vamos a voltear ahora todo adentro. En este momento lo mejor es planchar. Ahora voy a doblar lo que va a ser mi vista, que sería la de abajo. La voy a subir hasta tapar el rectángulo que hemos hecho, asegurándome de que por el frente está bien parejo. Voy a coser agarrando este triangulito. Vamos a hacer una costura paralela a la línea del triángulo en ambos lados. Ya cosí mis esquinitas y esto lo que va a hacer es mantener el bolsillo en su lugar. Aquí se pueden ver un poquito las costuras, pero eso quedará oculto. Por delante ya tiene forma. Solo queda cerrarlo. Y lo cerramos trayendo la tapa superior hacia abajo, de esta forma. Y ahora solo queda cerrar el bolsillo y así quedó. Otra cosa que me gusta hacer cuando estoy cosiendo este tipo de bolsillo con overlock es redondearlo en las esquinas en la máquina, para así reducir el trabajo y no queden hilos por aquí colgando. Ahora, para terminar de fijar, voy a cortar un poco este exceso de aquí, este exceso de arriba. Voy a dejar una más larga que la otra para evitar un bulto innecesario. Y voy a coser uniendo estas piezas. Una línea, simplemente una línea paralela a la línea de la costura que va a unir esta pieza con nuestro bolsillo. Y eso va a mantenerlo todo en su lugar. Si lo desean, también pueden realizar un pespunteado por encima. En este caso no lo voy a hacer porque para esta tela no me parece que queda bien. Lo que sí voy a hacer es realizar esta costura. Y ya estaríamos listos. Ahora es tu turno. Ponte a practicar, practica un par de veces solo para quitarte el miedo, solo para soltar la tijera y la mano y aumentar las ganas. Entonces, muéstrame lo que haces. Por favor, etiquétame si haces este bolsillo siguiendo este patrón, siguiendo esta guía. Y si tienes dudas, comentarios o sugerencias, escríbeme. Si quieres ver más videos como este, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!